la primera vez que le hablo a un público solo de ingenieros, sé que estoy aterrorizado más o menos. Solo recuerdo que cuando hace 20 años empecé a trabajar con las estaciones de ferrocarril, ingenuamente buscaba cuáles eran los arquitectos que diseñaban esas estaciones y básicamente lo que descubrí era que todos eran ingenieros, o sea, no había arquitectos. Realmente, y a juzgar por las conferencias que he visto, entiendo perfectamente que los ingenieros se sientan más orgullosos de los trazados ferros y de las locomotoras que de las estaciones. También recuerdo, por lo menos esa es la historia que se cuenta en Bogotá, que el primer arquitecto que se graduó en el país fue en 1910 Carlos Camargo Quiñones, que estaba estudiando ingeniería en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería, ya estaba casado, tenía 2 hijos y no se graduaba, y finalmente decidieron graduarlo como arquitecto. Así que no voy a mostrarles gráficas porque realmente los arquitectos normalmente no mostramos gráficas sino fotografías y les voy a contar varias experiencias que al final tienen un punto en común y es una entidad que es Colcultura que pasa luego a ser el Ministerio de Cultura en pos de la recuperación del patrimonio férreo nacional. Empiezo con esta imagen que parecería que no tiene nada que ver con Colombia, pero sí, y es la locomotora Rocket, pues que claro que dista muchísimo de las que han mostrado. Es una locomotora de 1829 diseñada por Robert Stephenson, pues por George, su padre, y Robert, hijo. Robert Stephenson estuvo en Colombia entre 1828 y 1827, por eso no se sorprendan que buena parte de las historias del ferrocarril en Colombia empiezan mencionando que Simón Bolívar fue el primero que propuso que se construyera un ferrocarril en este país, que es, digamos, que una decisión bastante temprana en el ámbito internacional, y eso creo yo, eso toca verificarlo, los papeles, toda la correspondencia de Stephenson está en la Universidad de Indiana, esperando que un investigador cuente ese episodio un poco desconocido de la historia del ferrocarril de nuestro país. Sobre las estaciones, pues desde un punto de vista arquitectónico ofrecieron desde un principio un gran reto, pues porque no había en la historia reciente pues un edificio que, pues, que estuviera pensado para albergar una locomotora. Entonces el aspecto inicial que tenían esas estaciones pues podía ser cualquier cosa, es decir, eso podía ser una puerta de entrada a una ciudad o una catedral, es decir, no había, digamos, como una tipología que identificara las estaciones, así que, perdón un segundo, así que digamos que se tomó bastante tiempo que arquitectónicamente se encontrara un lenguaje que hoy en día ya es bastante definible de lo que era una estación. Esa podía ser una catedral, podía ser un edificio cualquiera, digamos que esta ya es de un periodo tardío donde ya las estaciones tenían cara más de estaciones, podía ser un colegio o una universidad, pero quizás el punto central que empezó a definir las estaciones era ese lugar donde se encontraba el edificio con la locomotora, que inicialmente era un simple techo, como lo ven acá, y luego empezó a sofisticarse un poco más, pues ya era una entrada que marcaba, digamos, el ingreso de la locomotora al edificio, hasta ya algo mucho más espectacular, que es la GAR, digamos que es el gran espacio por excelencia de las estaciones de ferrocarril. Lamentablemente en Colombia nosotros no tenemos ningún ejemplo de estos, habría que viajar a Chile, a Brasil o Argentina, digamos como dentro de nuestros vecinos más cercanos, para encontrar ejemplos de estas características, o ya al interior de los edificios también, pues con ese mismo lenguaje de bóvedas, digamos interiores de edificios ya, pues que anuncian la sala de espera, que pasa a ser, digamos, como el espacio importante de las estaciones. Esta también. Ya específicamente en el marco nuestro, pues sí me gustaría empezar con Cisneros, no solamente pues porque le da nombre a este lugar, tienen ustedes también una escultura de él, pues muy próximo aquí, pues él es considerado sin duda, este ingeniero cubano, como el padre de los ferrocarriles en Colombia. Contarles que él, pues digamos a finales del siglo XIX, después de la Guerra de Independencia, el canal del dique ya no ofrece pues, la seguridad de comunicar a Cartagena con el río Magdalena, se mejoran bocas de ceniza, se requiere la construcción de un muelle importante pues, que comunique a Colombia con el mundo, eso le da pues, un impulso fundamental a Barranquilla en el siglo XIX y será Cisneros, de la mano de ese ferrocarril que comunicará Barranquilla con este lugar,
el encargado justamente de ese primer ferrocarril. Paso por alto el de Panamá, que es de 1850, pero pues saben, perdimos Panamá en 1903, o sea que no voy a entrar a hablar de ese, que estrictamente hablando es el primero que se construye en territorio colombiano. El ferrocarril de Santa Marta también, aprovechando el hecho pues, de que empieza a haber una gran plantación de banano. El banano requiere ser exportado en volúmenes, luego refrigerado y sacado en barcos, pues esto lo hace perfectamente la United Fruit Company. Respondiéndole al colega que habló antes, pues explicarle que el ferrocarril en Colombia no fue pensado como una red nacional, fue pensado más como la solución puntual de la comunicación de ciudades con el mar o con el río, y eso en una situación política muy particular, porque éramos los Estados Unidos de Colombia, es decir, éramos 9 estados federados que tenían su propio capital, su propio gobierno, y que por supuesto no se pensó jamás en una red organizada de ferrocarriles. Por eso Barranquilla buscaba su comunicación con el mar, en este caso Santa Marta con el banano y luego con el mar. Eso llevaba también a que no se pensaran siempre en los mismos contratistas, entonces eso ya con el tiempo ofreció problemas, porque pues, los franceses utilizaban el metro como base y los ingleses la yarda, que era 91 centímetros. Eso con el tiempo, cuando se trató de hacer una red nacional de ferrocarriles, pues ofreció problemas porque las locomotoras no funcionaban en los mismos trazados. Entonces nosotros lo que decidimos cuando estaba de ministro Laureano Gómez fue reducir la trocha a 91 centímetros y unificarla, tratando de hacer el primer esfuerzo pues, por constituir una red nacional de ferrocarriles. El ferrocarril de Cartagena también, que ya se ha olvidado. Cartagena tuvo un ferrocarril que la comunicaba con Calamar, para no tener que pasar por el canal del Dique, que como les digo, pues ya no estaba navegable. Una acuarela de Gustavo Arias de Grave que recuerda el paso de la locomotora frente a la muralla, una muralla además histórica, porque en 1815 un ingeniero anguiano español fue fusilado con varios patriotas más en ese fragmento de muralla que luego contratamos a los ingleses para que juiciosamente tumbaran también. Ya no está, eso es lo que queda al lado de la Torre del Reloj. Llegaba más o menos a la altura, de los que conocen Cartagena, de la sede del antiguo Banco Popular, en un sitio que se llama La Machina. El ferrocarril central, que contemplaba el ferrocarril de La Dorada, pues que iba a esa población que se llama Ambalema, Ibagué, que hizo, pues dejó obras importantísimas como el puente sobre el río Magdalena a la altura de Girardot, que es un puente elaborado por ingenieros norteamericanos, en donde participó un nieto de Paul Gauguin, el pintor Pedro Uribe Gauguin, de padre antioqueño, que se había formado en Francia y conoció pues, a la hermana de Paul, y pues Pedro Uribe Gauguin pues, fue el ingeniero que participó aquí. La estación de La Sabana, que para la historia de la arquitectura también es chistoso, porque los arquitectos éramos muy orgullosos porque decíamos que la había hecho Mariano Sanz de Santa María, que es estrictamente hablando el primer arquitecto titulado en el extranjero, y luego mirando juiciosamente ya la documentación apareció que el proyecto de Sanz de Santa María había sido desechado por Caro y se había contratado al ingeniero William Lidstone, que trabajaba en el ferrocarril de La Sabana, y fue el que hizo finalmente la fachada de este edificio, lo que demuestra pues que los ingenieros también diseñan muy bien. Hay un chiste que dice que la diferencia entre los ingenieros y los arquitectos es que lo que diseña el arquitecto sin el ingeniero se cae, y lo que diseña el ingeniero sin el arquitecto toca tumbarlo. No sé si han oído esto. Pero igual, este edificio habla muy bien de los ingenieros diseñadores. El ferrocarril del norte, que tiene un presidente del Olimpo Radical, que es el señor Aquileo Parra, que nació en Barichara, que pretendía llegar hasta Bucaramanga por el Carare, por el río Magdalena, y luego pasando, pues se le olvidó el Chicamocha, y que dejó también estaciones pues, sublimes como esta, que es hecha por un belga, Joseph Martens, en Chiquinquirá, que ya les voy a contar después qué ha pasado recientemente con ese edificio. Que sí ya es de un arquitecto ingeniero colombiano, Pablo de la Cruz, del Ferrocarril del Sur. El Pacífico,
con este que es considerado el primer edificio moderno en Colombia, es decir, que involucra todo el lenguaje de la arquitectura moderna, hecha por un italiano, Vincenzo Nasi, que es el encargado pues, de hacer este edificio en 1930. Por supuesto, en Antioquia, el antiguo Hotel El Limón, que se le atribuye a Agustín Gobarts. Estaciones que son mucho más sencillas, esta podría ser pues cualquiera de la línea del ferrocarril de Antioquia, el Atillo, una de estas de un solo nivel. Obras importantes también para la historia de la ingeniería y la arquitectura, como este, que es el antiguo hotel de Puerto Berrío, el Hotel Magdalena, hecho en concreto armado en 1909, creo, 8. El ferrocarril de Amagá. Estaciones también como esta, que era la antigua estación de Ibagué, que lamentablemente se demolió para construir la terminal de transportes de esa ciudad. Quedan otras, como esta, que es la estación de Manizales, hecha por un ingeniero arquitecto también norteamericano, John Woodard. Esa ciudad se quemó 2 veces y básicamente con el dinero que recibió Colombia por la pérdida de Panamá, que fueron 25 millones de dólares, se destinaron aproximadamente 10 millones de dólares solo para el mejoramiento de la red férrea y para la construcción de muchos de estos edificios, incluido el de Manizales. Recordarles que en Manizales pues, también estaba una de las obras importantes de la ingeniería colombiana, que era el cable que comunicaba esa ciudad con Mariquita. El ferrocarril de Cúcuta, que pasa a la historia nacional de la ingeniería por ser el primer ferrocarril hecho enteramente por ingenieros colombianos, como Juan Nepomuceno González, que fue, digamos, de la primera generación de ingenieros que se formó con el general Tomás Cipriano de Mosquera. Aquí están pues todos ellos colombianos. O sea que el ferrocarril sirvió también como una escuela de formación para ingenieros nacionales, con la estación del ferrocarril de Cúcuta, que también fue juiciosamente demolida para construir la estación del terminal de transporte. O sea, siempre se empezó a sobreponer ese transporte sobre carretera sobre el antiguo ferrocarril. El Atlántico, que es el último, digamos, el último esfuerzo que hace el gobierno nacional por constituir una red de ferrocarril, que es el que mal que bien funciona todavía hasta Santa Marta. Y esto pues que fue lo que quedó, más o menos unos 3.600 kilómetros, no siempre de una red, es decir, había tramos que nunca se comunicaron con la red, como el tramo entre Tumaco y el Diviso, que quedó suelto, el de Calamar tampoco nunca alcanzó a conectarse, así que decisiones también de la gente, como el hecho de que cuando el ferrocarril que pasaba por Pereira iba hacia Manizales, pasaba por 22 manzanas de Pereira, y como un acto de libertad y de independencia, los pereiranos salieron a la calle a levantar los rieles mientras replicaba la catedral para impedir que el tren volviera a pasar por Pereira, lo que dejó a Manizales completamente incomunicada de la red nacional. Así que pues lentamente todo este ferrocarril se fue perdiendo hasta que finalmente en el año 91 se liquida, se crea Ferrovías, que es la entidad que se hace responsable del patrimonio férreo, y ahí nos encontramos con un problema, y es que todos estos edificios quedan abandonados, es decir, ya no pasa el tren. Son edificios que están situados más o menos cada 7 kilómetros a lo largo de la red, pues porque como no había celulares, la única forma de comunicarse era por telégrafo, y cada 7 kilómetros cada una de estas estaciones tenía un switch, es decir, una doble línea, que era la que permitía pues, que una locomotora permaneciera en la estación, mientras que la otra que venía en dirección contraria pudiera pasar. Cada estación tenía un depósito, o tiene todavía un depósito de agua, y Colcultura, que era la institución previa al Ministerio de Cultura, se planteó como proyecto piloto la defensa de este patrimonio arquitectónico. En un primer inventario, en ese entonces, definimos que eran más o menos 410 estaciones. Debo confesarles también que fue mi primer trabajo en la vida, es decir, fue el primer trabajo como arquitecto en temas de patrimonio hace ya 20 años, y desde entonces solo he hecho eso, no trabajar en estaciones, pero sí en temas vinculados con el patrimonio, porque me tocó recorrer la vía férrea sin trenes, donde todo el mundo me contaba lo que había sido el tren.
Básicamente, el primer ejercicio que hicimos fue firmar un convenio con Ferrovías, pues que era la entidad responsable, con la Corporación Nacional de Turismo, buscando las opciones turísticas que esos edificios podían llegar a tener, y con el Banco Central Hipotecario. Ese convenio se firmó en el año 92, aunque realmente entró a ser operativo en el año 93. No teníamos un peso, así que íbamos a los sitios, a todas las estaciones, a decirles lo maravilloso que era ese edificio y lo bueno que sería que lo recuperaran. Entonces, pues logramos, por ejemplo, que un club de ajedrez se ubicara en la estación de Cisneros y lo pintaran. En Namay, que se preciaba porque había habido un español que había inventado la tinta invisible, logramos que se convirtiera en un centro, en un centro como de reuniones, porque cada vez que hacían una piñata o una fiesta, las mujeres se ponían furiosas y los echaban a la calle. Entonces los hombres decidieron pintar la estación y tener como un sitio para ellos. En Cajicá también el alcalde decidió pintar la estación y volverla pues como una galería de arte. Y así pues cada uno de esos edificios empezó a tener su historia, hasta que finalmente en una reunión que tuvimos con Ferrovías nos dijeron, pues porque estaban ellos preocupados, porque cuando empezamos con el proceso encontramos que muchos de esos edificios estaban invadidos. Entonces nos reunimos con la abogada de Ferrovías y ella dijo de una manera muy pragmática que pues no se iba a poner a hacer un juicio de desalojo de ese edificio para que lo volvieran a invadir, entonces que cada estación que se recuperara era mejor tumbarla. Y así se iba simplificando el problema, pues porque ya no volvían a ocupar el edificio. Entonces tomamos la decisión, bastante irresponsable hoy en día, debo confesar, de declararlas todas como patrimonio nacional. Eso pasó a representar, a ser el 33% de todo el patrimonio colombiano declarado y protegido. Por eso digo que fue un poco irresponsable porque no medimos las consecuencias de lo que esto tenía y nos obligó pues ya un poco más juiciosamente a hacer un inventario de qué era lo que habíamos hecho. Y entonces pues ya juiciosamente empezamos a ir a cada uno de los edificios, esto es Zipaquirá o El Limón, aquí en Antioquia, donde en uno de los extremos del túnel de la Quiebra, hacer levantamientos arquitectónicos para pues mirar de cómo estaban constituidos esos edificios y qué se podía hacer con esos edificios. Aquí les voy a mostrar pues como un repaso de esos edificios que no siempre pues son tan suntuosos como los primeros europeos que les he mostrado, pero que en todo caso desde un punto de vista sentimental pues son edificios que resultan entrañables todavía para todas estas comunidades, porque mucha gente recordaba pues que estuvo ahí en esa estación para irse a estudiar a la ciudad y no volver nunca más, o pues que se despidió con la novia, o que era el lugar donde llegaba el periódico, o digamos que es una historia que realmente no nos han contado y que pues yo sí aprovecho este espacio para decirles que Colombia claramente tiene una historia de violencia, que es la que siempre nos cuentan. Entonces arrancamos con que rompimos el florero y luego nos fuimos a la guerra de independencia y luego tuvimos 9 guerras civiles en el siglo XIX y terminamos el siglo XIX con la guerra de los 1000 días y luego pasamos por las bananeras y el 9 de abril del 48, llevamos 50 años dándonos vale, luego llegó el narcotráfico, pero tenemos otra historia también que es de la gente, que seguramente muchos de ustedes han sido protagonistas de esa historia, que con su trabajo y esfuerzo han permitido que proyectos como este funcionaran y permitieran comunicar regiones del país que no se comunicaban sino por 300 años por mula o por barco. O sea que para Colombia el ferrocarril fue una empresa titánica que no solamente en la que invertimos muchísimos recursos, sino pues vidas completas, y que lamentablemente todo este patrimonio lo dejamos abandonado por una decisión política en pocos años y que todavía buena parte de ese patrimonio está ahí cayéndose. Esto es uno de los modelos de Álvarez Salas en el Ferrocarril del Pacífico, también se hacía pues el levantamiento. Otras que era increíble pensar que habían sido estaciones, esta es en Pradera Valle y era una finca cafetera ya, o sea, ya estaba rodeada de café, plátanos, y pues a menos de que uno viera el título, me costaba trabajo pensar que el tren había pasado alguna vez por ahí. Ambalema, que ya para ese momento pues se le estaba cayendo el techo. Otras muchísimo más modernas como esta, Aracataca, que no era precisamente por la que salió García Márquez, ya la de García Márquez ya no existía, esta es una mucho más moderna. Y esta, pues que era Chiquinquirá, que se ha restaurado ya entiendo 3 veces, 4, sí 3. Una cada vez que pasa el Papa la restauran y luego, bueno, ya ahorita sí estamos haciendo como la posible, hacer un centro cultural ahora ahí.
Esta que es Cisneros, que es la que le contaba de la experiencia con el ajedrez. Esta es la laguna, el crucero, perdón, sí. Otras diseñadas por los belgas, con historias de un nieto de uno de esos belgas que me decía que eran iguales a las que hacían en el África, porque a veces también los modelos se importaban y eran iguales, Fontibón. Entonces digamos que todo este primer trabajo nuestro, Palmira, que también es de Martens, fue básicamente entender de qué patrimonio estábamos hablando, y luego nos enloquecimos y empezamos a declararlo todo patrimonio. Entonces, declaramos 140 kilómetros de la vía férrea entre Facatativá y Girardot como patrimonio nacional, que creo que es el monumento más largo que existe en Colombia. Se declaró el túnel de la Quiebra, se declararon el muelle de Puerto Colombia, también se declaró patrimonio, y sobre todo las locomotoras las estaban ya empezando a chatarrizar. Este es la Virginia, en Caimalito. Los planos, por ejemplo, los estaban botando. Estos son los planos que quedaron del ferrocarril del Pacífico, que estaban en Chipichape y los iban a botar a la basura, y un profesor de arquitectura de la Universidad del Valle alcanzó a rescatarlos y están hoy en día en el archivo del departamento del Valle. Otros planos que eran la única evidencia de estaciones que ya no existían más, como esta de Tuluá, que fue demolida, o sea que solo nos quedó el plano, o proyectos que no llegaron a construirse. De esa primera etapa, como les digo, quedaron una declaratoria gigantesca, un problema gigantesco porque la nación tenía que pasar a responsabilizarse por esos edificios, y todavía el reto de saber a ciencia cierta dónde estaban las estaciones, porque realmente nosotros lo que hicimos, no tuvimos nunca dinero para ir a todos los lugares. Yo solo visité de las 400 y pica como 270, o más del 50%, pero nos quedaba otro 50% y no había plano, no había dinero para hacer planos de todas. Entonces, el proyecto estuvo, digamos, como yo trabajé hasta el año 96, que fue cuando se acabó ese primer esfuerzo por recuperar los ferrocarriles. Luego en el año 2008, o sea, casi una década después, otra vez hubo como un segundo interés por recuperar ese patrimonio, y nuevamente, pero ya desde el Ministerio de Cultura, en el año 2011 se hace este segundo esfuerzo, en donde entra un actor muy importante que es Invías, que son dos de las personas que están sentadas atrás, que hacen parte de lo que quedó del modo férreo en Colombia, que son 6 funcionarios dentro de Invías, ¿no? Después de todos los ferrocarriles nacionales, pues quedaron 6 personas que hoy en día pues son los que velan por este patrimonio con el apoyo del Ministerio de Cultura. Un poco para que vean también que es un reto gigante, pues que está en muy pocas manos. Ferrovías se liquidó, todas las locomotoras, todo el patrimonio férreo se pasó para Invías, pues que también hace carreteras. Se propuso como reto actualizar ese inventario, ya pues por todas estas razones, pues con la memoria, la historia, la arquitectura, la recuperación oral de la historia del ferrocarril, etcétera. Siempre había otra dificultad, y es que cada vez que se declara uno de estos edificios toca definir el área alrededor de la cual se puede o no se puede construir, que es lo que se llaman áreas de influencia, que no existía, y en eso se ha venido trabajando pues en los últimos años, pues de una manera ya muchísimo más estructurada, con un equipo también pues un poquito más fuerte. Se clasificaron tipológicamente, se definió si había o no planos, qué tipo de documentación existía, dónde estaban las estaciones, y para eso se hizo un gran contrato de consultoría que juiciosamente fue a cada uno de los lugares donde estas estaciones estaban, y de las cuales hoy en día pues existen fichas ya muy detalladas del estado de conservación de cada uno de esos inmuebles, pues que nos permite ya diseñar estrategias de conservación pues a mediano y largo plazo. Hoy en día ya sabemos que hay 236 elementos de infraestructura férrea, porque claro, los arquitectos solo nos preocupábamos por los edificios, pero pues hay otra serie de estructuras como los tornamesas, como los pontones, como los túneles, que creemos que también es importante defender, porque también pensábamos que a nadie se le iba a ocurrir tumbar un túnel, y sucedió. Entonces en Manizales, un túnel que fue el más importante túnel que se construyó en ese departamento, lo tumbaron para hacer un puente. En Honda se robaron el puente. En
En La Esperanza, el contratista de la vía consideró que era mejor quitarle toda la cimentación al puente para ponérselo a la carretera, entonces el puente también se cayó. Entonces digamos que ahí estamos haciendo esfuerzos también para que esas obras de ingeniería no se pierdan, pues porque pareciera pues que no hay mucho valor, no se está valorizando mucho. Este es el corredor férreo que les estoy diciendo. Ahí estamos tratando de llegar a un acuerdo con una empresa que se llama Traxa, que es española, viendo a ver qué posibilidades desde un punto de vista turístico puede tener este corredor férreo, porque al final los corredores son tan importantes como las estaciones, porque las estaciones al final son como las cuentas del collar, pero lo que las une es esa vía que, como ustedes lo mencionaban, pues tiene un valor importantísimo que hay que defender y que hay que proteger. Espérate, a ver. Bueno, no voy a entrar en tantos detalles, hemos también promocionado investigaciones sobre la historia del ferrocarril, este es el convenio, pero pues no se los voy a leer, y ya proyectos específicos que se han hecho de la mano de Invías. El presupuesto de Invías, entiendes, como el segundo más importante de la nación, después del Ministerio de Defensa, el del Ministerio de Cultura es el penúltimo, antes del de turismo, o sea, es muy chiquito, o sea que para nosotros es muy importante trabajar con Invías, pues porque Invías puede aportar mucho más a pesar de que son muy pequeñitos dentro de Invías, entonces se han hecho ya proyectos de recuperación de la mano de Invías en todos estos lugares. Ahora les voy a mostrar ya en detalle, pues por ejemplo la estación de Limón ya se restauró completamente. Y esta ya es una experiencia personal, yo dirigí una escuela de oficios, que es un proyecto que se origina en España, que es el de la Escuela Taller, durante 9 años. Es un proyecto enfocado a atender jóvenes entre 18 y 25 años que han participado en la guerra y nunca se me había ocurrido volver a trabajar con estaciones de ferrocarril. Un día me contaron que este edificio llevaba 22 años abandonado y que si me interesaba con los muchachos entrar a participar en la recuperación, entramos a participar pues sin un peso. Luego recibimos el apoyo de Invías para poder hacer esas 2 etapas de restauración. Eso todo se hizo con muchachos que aprendían construcción o carpintería en el proceso, digamos, o sea, toda la restauración se hizo con jóvenes que aprendían en la marcha. Ese es el aspecto que tiene actualmente, es un semillero de empresas para jóvenes que quieren montar sus negocios de carpintería, de construcción, de cocina, tenemos un taller de escenografía también allí. Ya pues la escuela empezó a tener campus que no tenía antes, ahora estamos comprometidos con la recuperación de todo el sector de los mártires, que es un sector digamos bastante deprimido en Bogotá, o sea que ese proyecto de recuperación pues ha ayudado también a la recuperación del entorno. Y luego pasó lo más absurdo y es que yo trabajaba en oficios y un día alguien me dijo pues aquí cabría perfecto un circo. Y yo me di cuenta que ese era un oficio al que yo nunca le había prestado atención, porque si todo lo que yo digo aquí les parece una tontería, soy un payaso. Si de repente esto se desorganiza, se vuelve un circo. Si alguno de ustedes está en peligro, se siente que está en la cuerda floja. Si no sale el proyecto del tren, dicen que se les crecieron los enanos. O sea, tenemos muchos, digamos, dichos muy despreciativos hacia el circo. Entonces dijimos, pues sí, hay que darle la posibilidad al circo. Esta es una escuela nacional de circo que forma jóvenes también de la violencia, pues que no tienen muchas opciones y durante 4 años se forman en ese oficio y planteamos la posibilidad de ponerlo en la estación de La Sabana. Nos reunimos con el entonces director de Invías, yo estaba aterrorizado porque cuando le digamos a ese señor que vamos a poner un circo nos saca patadas de aquí y curiosamente él confesó que lo que más le gustaba en la vida era el circo, entonces dejó que pusiéramos la carpa en la estación de La Sabana donde está actualmente y también es una reflexión sobre lo que podría pasar con las estaciones de ferrocarril del futuro. O sea, yo paso buena parte de mi vida en los aeropuertos también y me encantaría que los aeropuertos tuvieran un teatro o tuvieran otras opciones que no fueran necesariamente comerciales. En Bogotá hacemos estaciones de Transmilenio que no piensan en un café, que no piensan en nada, y esto pues es digamos como si el día de mañana llega un tren de cercanías, pues qué maravilla que se encuentren también con un circo que permitiría que jóvenes de toda la región aledaña a Bogotá pues se formaran en ese oficio, o gente, como ya lo hemos hecho, que puede llegar a la función directamente en tren, porque a la estación de La Sabana sí llega un tren que es el tren de La Sabana, que es un tren turístico antiguo. Ya esto para mostrarles pues intervenciones puntuales, la escuela taller de Buenaventura, funciona en la antigua estación de ferrocarril de Buenaventura, que ya se restauró también. Este es el edificio de los 30 que les mencionaba. Ya hay todo un proyecto urbano que se lideró en Buenaventura a partir de la recuperación de la estación. Esto es Tibasosa, que se arregló también con todo dinero de Invías.
Eso es Ambalema. En este momento estamos haciendo el plan especial de manejo y protección de ese lugar, que es la herramienta con la que consideramos se puede recuperar este centro histórico que se vino a menos porque ya el río Magdalena se vino a menos y ya no llegan barcos ni llega nadie a este lugar. Y el centro de reunión, pues se ha escogido la estación de Ambalema, que estaba en ruinas. Toda la comunidad ya la utiliza pues para esas reuniones. Se han hecho pues proyectos de cocina, baile y emprendimiento. En Itagüí, aquí cerca, también se restauró la estación como un centro cultural. Ese es el día de la inauguración. En Zarzal, en general, todos los municipios han reclamado estos edificios para volverlos nuevamente como centros culturales y centros de reunión, que al final ha sido pues como la naturaleza misma de esos edificios siempre. En general, han sido proyectos realizados por la Escuela Taller, donde se capacita a jóvenes de todas estas regiones para que recuperen y protegen este patrimonio. Zarzal ya después de la restauración, Chiquinquirá, que la vamos a restaurar por cuarta vez porque hubo un terremoto y le afectó el techo, pero bueno, ya esperamos que sea la última. Este es todo el equipo de muchachos que participó en la restauración. Cartago. Y terminar ya contándoles que sí, yo sé que las estaciones y el ferrocarril han sido entendidos como un medio de comunicación, pero para el Ministerio de Cultura, para Invías y para el patrimonio también son unos medios de alcanzar la paz de este país. Esta es la estación de Caimalito, en donde los jóvenes no tienen muchas opciones y donde un muchacho sin un solo peso y con una grabadora decidió crear la primera escuela de danza de Caimalito, que actualmente vincula a 200 muchachos que preferimos 1000 veces que aprendan a bailar a que estén haciendo otras cosas. Muchas gracias.